escuchar. En una sociedad donde la mentira predomina y es parte de la realidad, solo el conocimiento de la verdad conseguirá cambiar esta sociedad. Bienvenidos a Realidad y Verdad. Papi, ¿por qué te pasaste el alto? Porque tu papi es bien inteligente, hijo. Uy, jefe, se acaba de pasar una luz roja. Tengo que hacerle su folio. Uy, le va a salir bien caro. Y además, ¿cuál tiempo de ir a pagar? Las filas y todo eso. Mejor si quiere, nos podemos arreglar. A ver, dígame. Lo dejo a su criterio. Pero cómo hay gente corrupta. Papi, ¿y eso que haces es correcto o corrupto? Hoy en este día tenemos un tema muy interesante para desarrollar con ustedes. En el audio ya más o menos deben tener una idea de lo que vamos a conversar en esta tarde y contamos pues con la compañía también aquí en la cabina de dos invitados que nos van a ayudar a resolver este tema. ¿Cómo estás, Caitlin? Muy bien, Sandra, contenta de poder estar hoy en el programa y como lo mencionaste, estamos hoy con una destacada participación del doctor Sergio Tapia. Él es abogado constitucionalista y siempre está apoyándonos también en Metel Radio, resolviendo muchos temas de mucha importancia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy buenos días, encantado de estar acá, invitado por Radio Metel. También nos acompaña el reverendo Rodolfo Mejía para podernos dar mayor luz, incluso en relación a la palabra de Dios y el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la corrupción y su costo en nuestra sociedad. Quisiéramos, a modo de comentario, doctor Tapia, el caso que acabamos de escuchar al inicio del programa es, digamos, el más común o el más relacionado con el tema de la corrupción. Sí. Hace años, cuando era universitario, leí una frase que me quedó grabada del filósofo Aristóteles. Decía él, filósofo precristiano, decía Aristóteles que el hombre se parece al pescado. ¿Así? Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Que el hombre se parece al pescado. Decía, porque en ambos su corrupción empieza a partir de la cabeza. Qué profundidad del pensamiento del filósofo. Gracias. Hay alguna forma de podrirse en los animales que empieza por el vientre, por ejemplo, ¿no? Es lo común. Pero en el pescado empieza por la cabeza. Y Aristóteles, que además es el fundador de la biología, había determinado esto y también de la antropología y lo combina con el hombre. ¿Por qué? Porque los actos de corrupción son actos malos moralmente. Y siempre una maldad, hacer daño a alguien, empieza por una mala idea. Ven ustedes que en el ejemplo que daban al inicio, ¿no? Es el policía corrupto va hilvanando frase tras frase, ¿no? Usted cometió una falta, pero podemos conversar, usted va a hacer fila, usted le va a costar esto. O sea, la corrupción empieza a partir de las malas ideas que uno va almacenando en la cabeza y que por ahí lo influencian ya para actuar mal. Corrupción no significa otra cosa que hacer daño, hacer mal, abusar del cargo que uno tiene para beneficiarse de cualquier forma. Hay algunos que se benefician económicamente, por ejemplo una coima, y otros se benefician simplemente haciendo daño a alguien porque lo odian, o persiguiendo a una institución, por ejemplo como son las persecuciones por motivos de religión. Que no hay un interés de plata, sino es un interés de hacer daño a otras personas.
Bien, y vemos también que este acto de corrupción pues está en todo nivel de la sociedad, desde el más bajo hasta el más alto. Los medios de comunicación, sobre todo la prensa, nos dan a informar distintas noticias cada día, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una de octubre donde se destapa el caso de Roberto Torres, que estaba pues comprometido en 7 casos emblemáticos de corrupción. Hay algunos otros también que tiene Geclin ahí, que mucho de nuestra audiencia pues lo ha podido escuchar, claro, y leer también a través de la prensa. Por ejemplo, en Piura, ¿no? Se inició ya el juicio oral contra la exalcaldesa de Castilla. Ella también está involucrada en temas de corrupción, también otros temas, y no solamente es en el ámbito nacional, sino ha trascendido a otros países en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Honduras ya muchas personas han salido a las calles, cientos están protestando en contra de la corrupción que se viene dando en gran cantidad en el gobierno que actualmente viene ejerciendo labores en el país de Honduras. Sobre todo ese en el aspecto político, ¿no? Donde más sale a la luz, digamos, a través de la prensa. Hay un informe que vamos a escuchar a continuación, que lo realizó otro medio de comunicación, sobre cómo la corrupción frena el desarrollo de un país. La corrupción ha marcado la historia del Perú debido a que su existencia ha impedido el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, desde el 2000 se percibe un avance en contrarrestar este mal. Así da cuenta una reciente investigación del historiador Alfonso Quirós. Lamentablemente, la corrupción ha estado inmersa en la historia peruana. Así lo revela el libro presentado en Estados Unidos por el historiador Alfonso Quirós, que describe la corrupción en nuestro país desde los tiempos de la colonia hasta el gobierno de Alberto Fujimori. Las investigaciones recopiladas en el libro Círculos Corruptos afirman que disminuir la corrupción contribuye al desarrollo de un país. Pero en esos países donde se ha logrado controlar la corrupción a niveles y dejarla a niveles bajos, esos países son los que más se han desarrollado. Entonces hay una vinculación entre países desarrollados y baja corrupción. Reconocer la corrupción permite dar un giro al desarrollo social y económico de un país. Quirós insiste que es importante conocer la trayectoria de corrupción del Perú para tener en conocimiento las transgresiones del pasado y las consecuencias para el país. Círculos Corruptos fue publicado en el idioma inglés y próximamente será traducido y publicado en español, gracias al Instituto de Estudios Peruanos. Bien, a través del informe vamos a conocer cómo se ha llegado incluso a hacer un libro acerca de la historia de la corrupción en nuestro país, que data, según la información de este libro, desde la época de la colonia. ¿Tiene alguna información sobre esto, doctor? ¿O quizás leyó el libro de Alfonso Quirós? No, solamente quiero decir dos cosas sobre esta noticia. Las noticias siempre hay que escucharlas y apreciarlas, discernirlas, ¿no? Algunas veces aciertan y en otras cosas hay que poder comprenderlas bien. Yo no creo que la corrupción sea un patrimonio del Perú, tampoco de nuestra república, de nuestra colonia. Fíjense ustedes que el imperio incaico se hizo famoso por 3 corrupciones que tenía. No robes, no seas ocioso, y ¿cuál era la otra? No mientas, no seas mentiroso. No eran virtudes, estaban luchando contra aquellas 3 cosas que todo ser individual tiene. Hay un problema de estructura antropológica que se puede explicar. No es como Rousseau definía al hombre. El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Más bien, desde el cristianismo nos trae otro mensaje. El hombre fue creado bueno y el pecado lo deteriora, ¿no? Y entonces, en una naturaleza caída por el pecado, es que se producen este tipo de cosas. Corrupción no solamente es un problema político. Hay corrupción de menores. Y yo, en la última revista de acá del movimiento, está una explicación de por qué hay matanzas en Estados Unidos. Ese es otro tipo de corrupción que hay, que no tiene nada que ver con el Estado, un problema de corrupción social extendida. Entonces, hay que denotar lo siguiente. El problema es
que la corrupción no es patrimonio de un país, no es patrimonio de una raza, no es patrimonio de una cultura, es algo íncito, está en la naturaleza humana. Y por eso la lucha permanente entre el vicio y la virtud en el interior de cada hombre. Pero además creo corregir también lo siguiente en la noticia. No hay relación entre índice de corrupción y índice de desarrollo. Fíjense ustedes, uno de los grandes noticias que yo he leído durante mi vida sobre problemas de corrupción fue en Holanda con la venta de un tipo de aviones, que toda la línea Aeroperú se compró esa flota de aviones. O sea que ahí hubo corrupción, evidentemente. Y como también y Holanda es un país desarrollado. Y otro de los grandes problemas de corrupción famosísimos en el mundo que ocurren a cada rato es en Japón, que es hiperdesarrollado. Y sin embargo ahí hay escándalos de corrupción terribles. Entonces no hay ninguna vinculación entre menos corrupto, más desarrollado, menos corrupto. Son dos temas distintos. Fíjense ustedes, Brasil es el país más desarrollado que hay en Latinoamérica. Y fíjense el sistema de corrupción que tiene. Bien, realmente el tema de corrupción es un tema muy amplio y tuvimos la oportunidad también de poder conversar con el licenciado Aldo Llanos, él es educador, y también nos dejó su comentario respecto por qué hay corrupción. Vamos a escucharlo. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Betel Radio. La corrupción es un tema que viene de larga data. Para la corrupción política y todas las formas de corrupción que se han desarrollado o que se pueden describir, como es el caso de la corrupción económica, la corrupción social, tienen una base antropológica. Hay que tenerla muy en cuenta. Si nosotros tenemos una idea de lo que es el hombre, lo que es la persona humana concreta, a partir de ahí podemos desarrollar qué cosa significa corrupción y de dónde nace. En nuestro caso, creemos que antropológicamente el hombre está dañado por un evento que se llama pecado original. El pecado original es un hecho que por naturaleza nos hace tener la tendencia hacia el mal. Es decir, una tendencia hacia no ordenar correctamente los bienes, preferir las cosas, si es posible, dando un salto, el beneficio a toda costa, y eso por esa tendencia natural del pecado original que nos jala hacia abajo, como una suerte de fuerza de gravedad. Ese es el origen de todas las corrupciones, es decir, esta tendencia hacia lo negativo que tiene el hombre. Pero esta tendencia no es determinante, esta tendencia simplemente influye. ¿Y cómo no influiría? No influye cuando la persona humana empieza a desarrollar unos hábitos concretos, positivos, hacia el bien, que lo enriquecen como persona humana. Esos hábitos positivos y buenos, en el caso de la educación y la familia, se van desarrollando desde la más temprana edad, se llaman virtudes. En la medida en que un niño, posteriormente un adolescente, luego un joven y finalmente un adulto, sea virtuoso y viva una vida virtuosa, la corrupción no se va a dar en ninguno de los niveles sociales en el que se encuentre, sea en su trabajo, sea una empresa, una fábrica, una entidad estatal, una aula escolar, una aula universitaria, un puesto de comida, un puesto de abarrotes. Nunca hará el mal porque tiene la virtud de ir en contra de esta tendencia natural y de decidirse con todas sus fuerzas a hacer el bien. Entonces, este es el problema de la corrupción. Ahora, si tenemos una sociedad en la cual sus individuos no están siendo formados para ser virtuosos, entonces vamos a tener una sociedad enferma. ¿Qué puede agregar a este comentario, Pastor Rodolfo Mejía? Bueno, en primer lugar saludar a todos los oyentes de Betel Radio. Y es cierto lo que se está manifestando, la raíz del problema por el cual el hombre se ve inmerso en todos los ámbitos, muchas veces de la corrupción que se le ofrece o que se presenta. La raíz radica en que el primer hombre que conocemos a través de la Escritura, Adán, lamentablemente
desobedeció la palabra de Dios y, como dice la Escritura, el pecado se enseñoreó de los hombres. A partir de ese momento, lamentablemente, el hombre se vuelve vulnerable a las propuestas del engaño, del ardid, de la mentira. No olvidemos, nosotros los pastores creemos que hay un Dios en los cielos, pero también declaramos y enseñamos que hay una criatura infernal, maligna, diabólica, que pervierte la mente y el corazón de los hombres. Cuando hablamos de corrupción, tenemos que entender algo. Tienen que haber dos elementos. Uno de los elementos es el ente corruptor, el que corrompe, y el que se deja corromper se le llama el corrompido. Es ahí cuando se da la corrupción. Tiene que haber dos entes. Uno que hace la propuesta del acto indebido, del acto incorrecto, y el otro es el que acepta o el que se rinde a esta propuesta. La Biblia lo dice de esta manera: si alguno es vencido por otro, se hace esclavo del que lo venció. Entonces, lo que decía también uno de los ponentes es que esto, si bien es cierto, el hombre se ve influenciado por ese pecado original, por esa rendición que tuvo el primer hombre frente a la propuesta diabólica y maligna de desobedecer a Dios, y él lamentablemente lo hizo, desobedeció a Dios, pues eso no es determinante. El hombre puede hacerle frente a Satanás, y para eso vino Cristo, para enseñarnos la forma correcta de poder enfrentar las propuestas del mal, que bien pueden venir a la mente del hombre o bien pueden venir de los labios de alguien que ya está viviendo en corrupción, de alguien que no tiene principios ni valores. Cuando una persona es educada en los principios, en los valores bíblicos, en esas verdades que Dios nos declara en su palabra, y aprende a mantenerse en ellas, será muy difícil que este hombre o mujer cedan a la corrupción. Entonces, lo que está faltando en nuestra sociedad es un conocimiento de la verdad. Cuando no se conoce la verdad, cuando se ignora el alcance y la magnitud del daño que nos hace vivir en corrupción, es que la gente aprueba la corrupción. Pero si las personas pudieran darse cuenta que ellos mismos, cada uno de nosotros, somos responsables de detener la corrupción. ¿Cómo? No participando de ella. Así es, justamente tenemos un audio que refleja un poco de los actos corruptos que hay cada día en nuestro diario vivir, ¿no? Vamos a escucharlo. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi señora. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestra, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Es parte de una campaña que se viene desarrollando en diversos países para poder frenar la corrupción desde su base, ¿no? Que es el ciudadano. ¿Qué comentario le deja estos casos tan típicos, doctor Tapia? Bueno, hemos visto cómo puede haber una corrupción de alguien que vende al menudeo, ¿no? Y miente en cuanto al precio, hasta corrupción en las altas esferas políticas, pasando por todo. La corrupción también es subversión, desorden de valores. Cuando una persona antepone el interés malvado haciendo daño a alguien, o malicioso haciendo mal a alguien, o inmoral haciendo el mal a alguien, está haciendo corrupción, sea en el sector privado o en el sector público. Sea si con eso gana dinero o simplemente satisface
el ansia de poder, satisface doblegar a una persona o satisface imponer sus ideas, lo que sea. Es por eso que la lucha anticorrupción en una sociedad tiene que partir de la esencia y fundamento de una sociedad, que es la familia. Si en la familia se corrigen las cosas, ayer, fíjense, me contaba un amigo que en un cambio estaba tratando de cambiar en la calle unos dólares y el cambista, él está seguro de que el cambista le cambió el billete y le dijo este es falso, porque no lo reconoció como de los que había sido suyo, pero ya no tenía argumentos. Entonces regresó y en su casa, hablando, su mamá vive todavía, hablando con su mamá, le dice, mira mamá, me pasó esto y este billete no me lo cambiaron, así que mañana voy a ver cómo lo recoloco, ¿no?, en el sistema. A alguien se lo paso, a un sonso lo recibirá. Y la mamá le dijo, a ver, está ahí el billete, quiero verlo. La mamá agarró el billete y lo rompió a pedacitos. Y le dijo, pero mamá, ¿cómo haces eso? Le dijo, para que no seas igual a otro, que lo hizo mal, que te hizo mal. Eso, ve, la formación es hasta grande. Yo estoy comentando lo que le ha pasado a una persona que tiene 50 años de edad, que su madre tiene 80 y tantos, ¿no? Se educa siempre. Pero además, Platón, otro filósofo cristiano, decía, ¿cómo se educa al adulto? No vamos a mandar al colegio todos, pero no, ¿no? Ni al adulto se le educa a través de las leyes, decía Platón. Entonces hay que mejorar nuestro sistema legal. Entonces acá pues usted ve, por ejemplo, por cualquier delito le mandan 30 años, pero el delincuente sale a los 3 años. ¿Por qué? Por la cantidad de indulgencias que hay, de disminución de la pena, por buen comportamiento. Todo ese sistema promueve la corrupción porque hay pues toda una serie de sistemas para bajar la pena. Mientras que en Estados Unidos a uno le dan 3 cadenas perpetuas o 500 años de cárcel y los cumple. No hay que sale antes, ¿no? Por ejemplo, eso deberíamos aprender de otros países. En Europa, por ejemplo, las penas no son tan altas como en los delitos que nosotros tenemos. Le dicen 7 años, en otros países 7 años, pero si acá se condena con 35, pero van 7 años, exactos. Acá lo condena uno con 35 y está 5 minutos en la clase. Entonces, también eso es importante. A través de las leyes se puede luchar contra la corrupción. Y hablando de luchar, yo creo que creo que es en Job, donde se dice que la vida es milicia y cada día tiene su afán, o sea, cada día tiene un interés por lograr algo. Así como hay el afán para estudiar, o el afán, hay unos que dicen que tienen afán de lucro para hacer plata, hay también el afán de la victoria. Entonces, si cada día tiene su lucha por valores, porque uno tiene que luchar contra sí mismo, como también hay que luchar contra el mal en uno y contra el mal en otros. En consecuencia, la vida es milicia y cada día tiene un entusiasmo para lograr algo. Si así nosotros vamos contagiando, se puede cambiar una sociedad, se puede cambiar el Perú. Bien, estamos haciendo un aporte nosotros a través de este programa. Son ya las 12 del mediodía y 26 minutos. Nos vamos a un breve corte y al volver vamos a continuar hablando acerca de la importancia, ya que se acercan las elecciones presidenciales, del conocimiento y la información que debe tener cada ciudadano antes de votar, porque con ese voto también le está dando la victoria posiblemente a algún corrupto. Ya volvemos. Ya volvemos con Realidad y Verdad. Continuamos con Realidad y Verdad. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú.
Bien, estamos de regreso aquí en su programa Realidad y Verdad, hablando acerca de la corrupción y su costo en nuestra sociedad. Quisiéramos un poco que nos explique, doctor Tapia, cuáles son los tipos de corrupción que se mueven en la política, en el ámbito político de Perú. Bueno, la primera corrupción en la política, o sea, no solamente es el político que se elige o el funcionario público que se nombra, ¿no? Sino también hay muchas veces por la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía, algunos ciudadanos, les interesa tener la conexión con algún político que le haga un favor. Y como los favores se pagan, entonces ahí hay corrupción. De parte de los funcionarios, lo que, digamos, la corrupción parte así, ¿no? De un ciudadano que solicita una cosa especial de un funcionario y paga por eso, soborna. Y por parte del funcionario es crear un problema. Se dice, uy, usted no puede alcanzar esto, no puede obtener esto, no tiene los requisitos, ha cometido una falta. Entonces, una vez que le crea el problema, le vende la solución, ¿no? Entonces, pero si usted me da plata, yo lo ayudo, o me hago la vista gorda, no vi nada, etc. Entonces, el sistema de corrupción, como decía el pastor, porque hay uno que corrompe y otro que es corrompido. Pero esas funciones a veces cambian. A veces el que corrompe es el ciudadano al político, al funcionario, y a veces es el funcionario, el político, el que inicia la trama corruptiva. Ahora, el Estado hace esfuerzos de corrupción. El Estado peruano ha creado una comisión nacional anticorrupción. Esta Comisión Nacional Anticorrupción está compuesta por los principales funcionarios del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Poder Judicial, el presidente, un delegado del Congreso, y así. Todos estos son los miembros, el fiscal de la Nación, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional, o sea, todos los más del Estado. Pero además participan como observadores personas de la sociedad. Hay, por ejemplo, 2 pastores evangélicos que representan, hay el presidente de la Conferencia Episcopal por la Iglesia Católica, el presidente de la CONFIEP, que es un empresario, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y así, diversas también instituciones privadas, hay un ONG también, en fin. Entonces, ellos se reúnen cada 2 meses para ver qué hacen frente al tema de la corrupción. Pero yo creo que ese esfuerzo está bien, pero el tema es que hoy día, no solamente en nuestro país, sino por las noticias que se han tenido a la vista, es un problema universal, globalizado, el problema de la corrupción, que se explica porque hay una pérdida creciente de valores en el ser humano. ¿El ser humano es portador de valores o es transportador de vicios? Depende de cómo se le llena, ¿no? Antivalores, ¿no? ¿no? Lo contrario a los valores. A lo contrario a los valores. Depende de cómo se le llena su interior. Entonces, transmitirá valores o transmitirá antivalores. Entonces, el tema es un problema que es en base a la estructura de la familia, en base al sistema educativo colegial, en base al sistema formativo en todo nivel, de los medios de comunicación, de las leyes bien hechas, etc. Es un esfuerzo permanente, porque creo yo que, así como a veces hay tiempos en la sociedad en que se pone de moda un tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está de moda el delito de los adolescentes de matar a otros, ¿no? No hay en ningún otro país, solamente en Estados Unidos. Bueno, en nuestro país, como en muchos otros, está de moda la corrupción. Entonces hay que esa moda extirparla. Y el problema está en que la sociedad pues se ha vuelto como muy tolerante ya a estos casos de corrupción y ya, bueno, dicen pues ya pasó, ¿no? Y no hay una reacción. Vamos a escuchar a continuación. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué?
La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben, con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. Bien, como hemos dicho antes de la pausa, estamos ya a muy poco tiempo de la elección presidencial en este 2016, y es muy importante pues que la población no se equivoque para que no vengan los lamentos luego, ¿no? Como se han dado ya en años anteriores. ¿Algún comentario, profesor Mejía? Bueno, insistir en que, como bien se está declarando, la verdad que los valores y la educación viene del hogar. Son los padres los responsables de impartir en el corazón de sus hijos estos principios bíblicos y estas verdades que van a formar la estructura de la persona y el carácter de un ser humano. Cuando una persona es formada en valores, es más difícil que esa persona pueda admitir luego antivalores en su corazón, en su vida. Esa persona será menos vulnerable a la corrupción. Pero cuando una persona en su formación, en su proceso formativo, ha crecido y se ha desarrollado en un hogar donde se promueven los antivalores, llámese la mentira, la injusticia, la corrupción, el adulterio, el abuso de un padre hacia su esposa, su cónyuge, ese tipo de cosas, cuando se ven antivalores y se vive en medio de ellos, ese individuo es más proclive y más vulnerable a aceptar los antivalores, porque ya desde su proceso formativo ya lo involucraron a él. Entonces somos muy responsables, me incluyo yo, somos responsables los padres de familia de apoyar en este cambio que todos queremos a una, que el país cambie, que el país se enrumbe con valores, con principios, y para eso tenemos primeramente que ser ejemplo para nuestros hijos, porque los valores no se enseñan como se enseña la matemática o como se enseña la historia o como se enseña la geografía. Me disculpan, los valores se enseñan con el ejemplo. Y quien no tenga valores no puede instruir en valores. No podría yo llamar aquí a una prostituta y reunir a un grupo de 100 damas para que la prostituta les enseñe la fidelidad en el matrimonio, porque ella no tiene esos valores. Tengo que traer una persona que ha celebrado sus 50 años de casado y casada, y que ambos se han respetado y mutuamente han sabido ser fiel el uno al otro. Esta persona está capacitada para enseñar el valor de la fidelidad. Por eso hay que ver quién enseña y qué enseña. A veces llamamos a las personas que no son pertinentes para enseñarnos algo, pero lamentablemente cuando miramos su vida y observamos de cerca su hogar y su familia, se nos viene abajo toda la enseñanza e instrucción que nos dieron. Muy importante el ejemplo, mucho ¿verdad? cuidado. Así es, Pastor Mejía. Y bien, el próximo año ya estamos a puertas de los comicios electorales y muchos de nosotros vamos a ir a las urnas a elegir a nuestros próximos candidatos presidenciales, también del Congreso, y es muy importante que cada uno de nosotros estemos informados antes de votar. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Obras públicas cuestan más del doble del presupuesto oficial. ¿Por qué faltan hospitales y sobran enfermos en las filas? Si el voto de los ciudadanos, el que elige a los políticos, ¿por qué los políticos permiten que suceda esto con los ciudadanos? Para explicar esta cuestión, es preciso contar una historia que comienza muy atrás, en las urnas. Todos los partidos y candidatos
precisan dinero para hacer su campaña política. Y no hay nada malo en eso. El problema empieza cuando algunos candidatos tienen acceso a más recursos que otros, como donaciones millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos, funcionarios y hasta la propaganda oficial para apoyar a sus candidatos. Cuanto más dinero se tiene, más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y en consecuencia más votos. Por ello, el que dona también espera beneficios a cambio, y así los políticos electos acaban actuando más en favor de quienes les financian que de los votantes. Esto explica por qué a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas ocasiones son poco útiles en lugar de hospitales en lugares donde más se necesitan, y por qué en ocasiones se cierran los ojos ante obras sobrefacturadas o ante la corrupción. ¿Cómo puede usted ayudar a cambiar esa realidad? De 4 maneras. La primera es averiguando quiénes financian a su candidato. Observe si tienen algo que esconder, algún interés económico o político particular, o si mueve ilegalmente recursos del Estado. La segunda manera es incidiendo ante el órgano electoral, para que los partidos, candidatos y donantes cumplan la legislación vigente. La tercera es luchar por reformas que reduzcan la enorme influencia del gobierno y del sector privado en las elecciones. Y la cuarta forma es abogar por un acceso sin restricciones a la información sobre el origen y destino del dinero en las campañas. Muchos países de América Latina ya reformaron su legislación, obligando a los partidos y candidatos a enmarcarse dentro de la ley. Para que un sistema de financiación de la política sea considerado transparente, debe proporcionar información completa, revelando los recursos públicos y privados. Información detallada, presentando valores y cuentas que identifiquen a los donantes. Información verdadera, que esté controlada por los órganos electorales y reciba sanciones en el caso de fallas o imprecisiones. Y, sobre todo, debe tratarse de información actualizada e información accesible, que haga uso de las posibilidades ofrecidas por los medios de comunicación e Internet. El elector precisa tener acceso a informaciones claras y confiables antes de votar. La información puede cambiar el resultado de una elección, o incluso puede funcionar como un elemento poderoso para frenar la corrupción en un país. Bien, allí con mucha claridad explica todo este proceso que hay dentro de los partidos políticos para poder obtener una victoria en las elecciones. Es muy importante esto y gracias pues al avance de la tecnología, hoy se tiene acceso a este tipo de información a través del Internet. No sé qué otros mecanismos haya, doctor Tapia, si puede compartirnos un poco. Bueno, por ejemplo, ahora los abogados que hacíamos colas terribles todos los años, siempre en el mes de noviembre para poder votar al decano, este año van a implementar la votación electrónica. O sea, seguramente uno va a poder votar hasta de su casa. No hay muchas explicaciones todavía, pero lo han anunciado. O va al colegio y vota, pero electrónicamente, o desde su casa. Y esto es una cosa muy común, ¿no? Que se han demorado en hacerla. Si uno puede hasta mover su cuenta bancaria por internet, sí, ¿cómo no va a poder hacer un voto? También eso podrían adoptarse para las elecciones generales. ¿Ha visto cómo se pone la ciudad tremenda el día de las elecciones? ¿No? Que no se puede ni andar a veces, o se pierde mucho tiempo en las colas, cuando uno podía votar por este sistema. ¿No? Pero este sistema electrónico, cuando es seguro, no permite pues el cambio de votos, donde esta es una de las mayores corrupciones. Yo nunca pensé que era de tal dimensión. Ahí parece que nadie cree en nadie. O sea, basta que los votos sean del partido y luego hay, como hoy pues la elección por el voto individual, preferencial. El voto preferencial. Entonces hay un robo de votos para ver a quién dentro del partido le dan los votos de ajenos. Depende del personero que esté sentado ahí. Parece que es una cosa terrible. Eso me lo han contado muchos de los que han participado en estas cosas, que son
como miembros de MES, etcétera, ¿no? No solamente políticos. Es terrible. Hay pues mucha deshonestidad. Yo creo que el no ser honesto es el primer escalón para ser corrupto. La deshonestidad, cuando es generalizada y cuando ya nadie tiene vergüenza de ser deshonesto, cuando a nadie se le pone la cara roja por haber hecho algo deshonesto, entonces ya estamos en un conjunto de sinvergüenzas. Y en eso la corrupción pues se desembalsa. Es un medio de cultivo. Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos mal. Hoy día, prácticamente el que no se aprovecha de una situación, de un cargo, de una situación de privilegio, si no se aprovecha, es un sonso. Eso es lo que se vende hoy día en la sociedad actual. No hay el sentido del sacrificio, el sentido de servir a través de un puesto, de autoridad, ¿no? Hay el sentido de servirse. Y ese es el gran problema que hoy día, creo, por eso decía yo, que la corrupción es el defecto de moda nacional. No somos los únicos que lo tenemos, pero mal de mucho consuelo de tontos. Debemos luchar para amenguarlo, para que se reduzca. Muchos países han sufrido a veces modas de delitos y a través de un tiempo han podido recuperarse. Nosotros tenemos hoy día la moda del delito de la corrupción y tenemos que recuperar de esa falla individual y social. Cuando conversamos con Aldo Llanos, también él nos habló un poco acerca de que si hay o no hay más corrupción en la actualidad. ¿Se ha incrementado la corrupción que había años atrás o estamos mejorando? No sé, eso es lo que tiene una apreciación. Vamos a escuchar. La verdad, no hay un estudio concluyente que diga si es que estamos peor o mejor que antes. No lo hay. Sucede que en las épocas actuales, ahora tenemos un gran avance de las telecomunicaciones, la prensa está por todas partes, y con el aumento de las redes sociales, cualquiera desde su celular, estando en la calle, puede grabar cualquier acto de corrupción y subirlo a las redes, y todas las personas tienen acceso a esta información. Entonces, al tener una sociedad altamente vigilada por todos, con el aumento del uso de las redes sociales, da la sensación de que hay corrupción por todas partes. A mí me da la impresión que corrupción siempre ha habido. Esto es un tema de antropología, inclusive hasta antropología bíblica, en el sentido de que siempre hay corrupción desde que el hombre es hombre por el pecado original. Es decir, siempre va a tener esa tendencia y van a pasar los siglos y va a pasar lo mismo. La respuesta no es simplemente mirar hacia atrás y llorar, ay, mira qué terrible que es esto, que tenemos esta tendencia hacia lo más fácil, a obtener el máximo beneficio posible, y esto implica saltarse las reglas, saltarlas. No, acá el tema tiene que ver con el núcleo familiar. Y eso es lo importante. Se hizo una encuesta a unos niños para ver qué concepto tienen ellos de corrupción, qué es para ellos la corrupción, y estas fueron sus respuestas. La corrupción es mala en sí, pero aún así la gente lo hace, ya sea por dinero o por algo que necesite. Es como si te indican algo, pero tú haces la otra cosa, lo que no debes de hacer. Como por decir así en la escuela que estás haciendo un examen o algo así y saca tu cuaderno y copias a alguien. Pero eso sería trampa. ¿No he visto las películas? Cuando una persona hace una infracción y soborna a un policía para que lo deje ir, eso es corrupción, ¿no? Un amigo me retó unas carreritas y yo le digo sí. Entonces corrí, pero él me agarró de la camiseta de atrás y me tiró. Una vez estábamos jugando un juego de mesa y como un amigo quería ganar, entonces él se saltó todo el mapa y se puso en el final porque nosotros estamos distraídos y dijo ya que él ya había ganado, y no, es cierto. El policía agarra a unos ladrones y los ladrones le ofrecen dinero para que lo dejen ir. Bien, escuchamos allí
en sus propias palabras, ¿no? Él dando a los niños dando ejemplos de corrupción, de lo que ellos entienden por corrupción, doctor Tapia. Sí, yo en lo que se ha mencionado hace un momento, yo creo que si bien la naturaleza humana explica por qué existe el mal y por qué existe el bien, no es ajeno a la naturaleza humana, ¿no? Porque son actos humanos malos, actos humanos buenos, porque hay un origen en su naturaleza antropológica que le hace hacer el bien o le hace hacer el mal, ¿no? El valor y el antivalor. Pero hay veces que los buenos son mayoría en unas sociedades, o hay veces que los malos son en mayoría en unas sociedades. Acuérdense del tema de ciudades que fueron desaparecidas por la justicia Sodoma divina, y Gomorra, ¿no? Porque los malos excedían el número, digamos el número maldad, ¿no? apreciable, el número tolerable de maldad, como Sodoma y Gomorra, como dice el pastor. Bueno, ¿qué vemos hoy día en la sociedad peruana? Yo creo que sí hay un mayor índice de inestabilidad familiar y por lo tanto indica una predisposición mayor a la corrupción. Hay mamás que por vicios nuevos que no existían antes, como las drogas, ¿no? Hay mamás que abandonan a sus hijos. También hay papás que son desertores, que no cumplen las obligaciones con respecto a sus cónyuges o a sus hijos, ¿no? Les deben alimentos, mienten, son violentos, etc. De hecho, yo creo que sí hay un mayor índice de corrupción en el Perú. Hay muchos esfuerzos por cultivar valores, pero también cunde el disvalor, cunden los antivalores. Yo creo, de una manera personal, que está tratándose de atacar el mal de la corrupción, pero no desde la raíz, sino que es como cuando un árbol solamente queremos darle la apariencia, podarlo, pero el árbol viene ya dañado desde su raíz. Entonces, la cura viene cuando desde el hogar se supervisa que los hogares realmente den a sus hijos una correcta educación, una correcta instrucción. Pero eso no está sucediendo. Entonces el padre y la madre abandonan el hogar, él va a trabajar, ella va a trabajar, los hijos quedan a expensas de la persona que pueda supervisarlos. Quiera Dios que tenga valores para que algunos valores pueda impartir, pero si no los tiene, esta persona, en vez de ayudar a la formación, el proceso formativo de estos niños, sencillamente se van a deformar. La televisión, que es un medio de comunicación, que en sus inicios se pensó para educar a la sociedad, lamentablemente se fue por el plano incorrecto. La televisión se fue por el entretenimiento, se fue por los pasatiempos y dejó de educar, dejó de enseñar. Y allí es donde estos medios audiovisuales, que son una forma de enseñar, la mejor enseñanza es la audiovisual. Entonces los niños desde muy pequeños sentados detrás de un televisor aprenden más antivalores que otra cosa. Y esto es lo que está dañando nuestra sociedad. Tenemos que corregir nuestros medios de comunicación. Tenemos que reorientarlos para instruir en valores, en principios, con verdades, para traer películas que si van a tener un contenido, que tengan un contenido que siembre moral, que siembre principios y verdades que jamás puedan cambiar. Y todo eso, es decir, el trabajo no es un trabajo en una sola área, porque todos miran al Poder Judicial. Y es verdad que ahí se ve la magnitud, porque se entiende que estas personas han sido instruidos, capacitados para ejercer la justicia. Pero uno ve que lejos de eso ejercen la injusticia. El abogado muchas veces, lejos de tratar de aplicar de una manera correcta el principio de la ley, trata de burlar la esencia de la ley. Porque cuando se da una ley, la ley se da con un propósito, con una esencia. Pero el abogado, ¿qué busca? ¿Cuál es la parte débil de la ley? Para vulnerarla. Y aprovechando esa vulnerabilidad de la ley, ese vacío legal, él sacar provecho en beneficio de su patrocinado. Entonces no estamos ejerciendo lo que tenemos que ejercer.
estamos instruyendo mal. Y así formamos a los nuevos abogados, a los nuevos fiscales, a los nuevos policías, haciendo lo incorrecto. No, ya es tiempo que esta sociedad entienda que debe corregirse. Así es, justo también estábamos conversando con el licenciado Aldo Llanos, como lo mencionamos al inicio, él es educador, y también nos dijo que un papel muy fundamental en el hogar es la figura paterna y el ejemplo que papá y mamá brinden a sus hijos. Vamos a escuchar lo que él menciona. Cuando uno ve a un sicario de 17 años o cuando ve a un jovenzuelo que es estafador con tarjetas clonadas, uno se pregunta ¿dónde están sus padres? Es decir, ¿dónde está aquella persona que desde niño le dijo esto está mal con todas sus letras? El camino que está siguiendo no está bien. La falta también, el deterioro, la ausencia de la figura paterna en la sociedad peruana también se está haciendo más evidente. Y curiosamente, en cuanto al ocaso de la figura paterna, está habiendo más crisis de autoridad. Es decir, la autoridad cada vez es menos valorada y menos respetada. ¿Y esto por qué? Porque la figura paterna ha menguado. Y eso también se puede ver reflejado en sociedades latinoamericanas, inclusive donde hasta los homosexuales están pidiendo el supuesto derecho al matrimonio. Y esto pasa porque la figura del papá ha ido diluyéndose. En el Perú pareciera ser que las mujeres han sacado adelante las familias. Pareciera ser que son las mujeres las más guerreras, las que han sacado adelante a los hijos. Y la figura del padre no se está sintiendo en las últimas décadas. Por lo tanto, yo creo que una buena salida es nuevamente volver, utilizando un término que no es el más apropiado, pero yo creo que puedo utilizarlo bien, que es empoderar. Nuevamente empoderar la figura paterna. Que los varones de la sociedad peruana tengan la edad que tengan, y que hayan decidido tener un hijo y formar una familia, decir, yo soy su padre y yo los voy a sacar adelante, y yo los voy a formar, porque yo soy el primer ejemplo y el espejo en el cual ellos se van a ver reflejados. Y ese tema es un tema pues muy personal y que siempre va a ser desarrollado dentro de un ámbito familiar. Cuando uno es niño siempre ve en el papá pues el hombre, el superhéroe al cual seguir, al cual admirar. Y si no es el papá, es un tío, es un abuelo o un hermano mayor. Yo creo que la referencia está en que cada papá, cada varón, jefe de familia, realmente se crea realmente, es un héroe, que siempre va a ser un héroe para sus pequeños niños. Y que se puede vencer el mal. Y que se puede vencer las malas actitudes, y que se puede vencer la corrupción, y que nuestra familia, por más que el barrio o el distrito o el país tenga altos índices de corrupción, yo creo que mi familia no es corrupta. Nosotros sí pagamos impuestos, nosotros sí pagamos el dinero por las cosas que compramos correctamente, no nos quedamos con el vuelto, no adulteramos nuestras balanzas si trabajamos en un mercado, pagamos correctamente a nuestros trabajadores sin alguna argucia para retenerles el dinero. Si yo tengo mi empresa, tengo mi negocio, mi hijo tiene que ver cómo yo soy honesto, honrado, cumplido, no soy corrupto. Y así poco a poco, desde cada familia, desde cada núcleo familiar, esta sociedad va a ir cambiando. Pero esta figura del padre tiene que ser revalorizada, y los varones, sobre todo los varones que me están escuchando, realmente levantar cabeza y decir yo puedo, yo voy, porque yo soy su padre y yo voy a sacarlos adelante. Solamente así la corrupción va a menguar, por más que la estructura política o económica tal vez no sea la mejor. Bien, estamos llegando a la parte final del programa, el tiempo nos ha ganado. ¿Algunas palabras finales de conclusión, doctor Tapia? Sí, en la reflexión que hago sobre lo que se acaba de mencionar es que indudablemente esta crisis de la familia y la crisis de la paternidad, lamentablemente el horizonte no lo tenemos en el Perú muy halagüeño, ¿no? Hay proyectos de ley y hay lucha permanente por instituir el matrimonio homosexual, por cada vez relajar más la unidad familiar, ¿no? Dándole, por ejemplo, hay otro proyecto de ley que es el nuevo Código de Niños y Adolescentes, donde los menores a partir de 14 años estarían permitidos a consumir ya
pastillas anticonceptivas sin autorización de los padres, entregadas por el colegio a través del Estado. Entonces tenemos, o sea, si por un lado se construye, por otro lado también hay que tener en cuenta que no peleamos en cancha vacía. Hay todo un equipo de gente del otro lado que también quiere meter goles o antigoles contra la familia. Entonces estamos repito, en una época de crisis. La palabra crisis en medicina es cuando el enfermo está entre la vida y la muerte. O puede seguir viviendo o se muere. Y la crisis moral significa eso. Cuando una sociedad está en crisis moral es que significa que está en un equilibrio entre desbancarse en una serie de antivalores o de otra vez volver a adquirir los valores y empezar a desarrollarse mejor. Nuestra sociedad está fuertemente atacada en su línea de flotación, en la familia, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Palabras finales, Pastor Rodolfo Mejía. Bueno, yo creo que como pastor, mi consejo para la sociedad, hoy en día la sociedad peruana es: volvamos a la Biblia, volvamos a Dios. Si el hombre está como está hoy en día, viviendo una vida con los antivalores, promoviéndolos, aplaudiéndolos y promocionándolos, es porque lamentablemente la mayoría de los seres humanos ha dejado de lado a Dios, ha dejado sus mandamientos, ha dado la espalda al consejo de Dios y no quieren instruirse con la verdad divina. Esta verdad que nos es entregada por Dios a través de su santa y maravillosa palabra, en la cual Dios mismo narra testimonios de lo que ha ocurrido con aquellas sociedades que han promovido la maldad, la impiedad, la corrupción y la inmoralidad. A lo largo de la historia vemos cómo grandes imperios han tenido que ir en decadencia, porque la primera decadencia que experimentaron fue la decadencia moral, la decadencia y pérdida de valores, de los principios. Y cuando ellos abrazaron este tipo de prácticas corruptas e inmorales, le abrieron la puerta a la ruina, a la debacle de este imperio, por muy majestuoso o imponente que haya sido. Lo mismo ocurre hoy en día con la familia. Si en un hogar se le abre la puerta a los antivalores, se le abre la puerta a la inmoralidad, a la corrupción y al pecado, estas familias tristemente verán su ruina, verán su debacle, verán su decadencia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tendremos más niños abandonados, cada vez tendremos más pirañitas, más hombres metidos en la delincuencia, más sicarios a corta edad, y ya que se está promocionando esta ley que quieren que los niños o adolescentes usen anticonceptivos, ¿qué cosa tendremos? Más señoritas infectadas de ETS, enfermedades de transmisión sexual. Es decir, una sociedad totalmente corrupta. Una vez más, imploro, ruego a nuestra sociedad levantar nuestra mirada al cielo y buscar a Dios de todo corazón, pero sobre todo informándonos a través de su palabra cuál es la manera correcta en la cual debemos vivir. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a nuestros invitados aquí en cabina de conducción. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Vete, lo que necesitas escuchar.